capítulo 4, versículo 12, o puede seguirlo en la pantalla. Este es nuestro texto que leemos antes de la predicación para que entendamos la importancia que tiene este tiempo. Por supuesto, todo es importante, pero nosotros andamos en su palabra. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este culto, gracias por cada uno de los que estamos presentes. A ti sea la honra y la gloria por lo que has hecho en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria en este tiempo. Por favor, úsame, que tu palabra sea la que nos dé la enseñanza, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, y que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte. Pedimos, te suplico, que me uses. Por favor, utilízame, que sea una herramienta adecuada, correcta en tus manos, y que mis hermanos puedan ser enseñados por tu Espíritu Santo. Gracias porque eres bueno, y gracias porque eres hermoso. A ti sea la honra y la gloria. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Los niños pueden salir con la hermana Olga. Michelle, puedes dirigir a los niños contigo a la clase. Hermano Santiago, capítulo 1. Del 19 al 27, le puse como título Perfección en la palabra. Perfección en la palabra. ¿En la palabra cuál? Por supuesto, en la palabra de Dios. Porque es muy fácil andar en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros decimos, lo que nosotros nos acomoda, pero tenemos que entender que Dios nos ha dejado un manual. Él nos ha dejado la dirección. Ahorita leíamos Hebreos 4:12. ¿Alguien se acuerda de Hebreos 4:12? Lo acabamos de leer. Por eso le leo. ¿Manda? La palabra de Dios es viva y eficaz. Si no les ayuda la hermana Lulú, no se acuerda. ¿Cómo no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos, penetra hasta partir el alma. ¿Qué más? Fíjese, discierne las intenciones. O sea, lo que usted todavía no piensa, el Señor ya lo discernió. Y lo discernió en su palabra. La palabra nos dice que nos ayuda para que todas las cosas nos ayuden a bien. Hay un escrito en cuanto a la palabra de Dios, que es de un tal anónimo, ¿verdad? Y dice que es la brújula del navegante. Es el bastón del peregrino. Y los cristianos
muchas veces tenemos la palabra de Dios y no le hacemos caso. Y los cristianos tenemos la palabra de Dios y déjenme decirle, no nos importa. Usted va a decir, ay hermano, qué grosero es. Sí me importa. Yo le tendría que preguntar, ¿cuántos capítulos de la Biblia se sabe? ¿Cuántas veces, dije capítulos, no versículos, cuántas veces la lee a la semana? Ok, ¿cuántas veces la escudriña a la semana? ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué onda con el pastor? ¿Qué onda con el pastor? Ah, yo entendí qué onda con el pastor. Entonces yo empiezo a predicar y ya le dolió. Va a decirme el hermano, se supone que yo soy la que no oigo y el que no oigo fui yo. Y de veras oí, ¿qué onda con el pastor? Y que la hermana anda bien a la moda. Mire, decimos que nos importa la palabra de Dios, pero tenemos que pensar y ser sinceros. ¿De verdad nos importa la palabra de Dios? Sí. Ahorita vamos a ver si es cierto. Con Santiago. Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago está escribiendo a hermanos que están siendo perseguidos, que nos están matando. Yo les digo de una manera muy brusca, muy cruda, que los cristianos de aquel tiempo están siendo la CFE de Roma. ¿Por qué? Porque a los cristianos les echaban brea, chapapote, petróleo, como usted le quiera decir, y los prendían y los dejaban prendidos todas las noches, empezando con Nerón. Nerón empezó a hacer todo esto. Y la iglesia, ¿eres cristiano? Bueno, hay que hacerte un foquito. Ahí agarraban literalmente, ¿verdad?, lo que somos, la luz del mundo, pero no de esa forma. Santiago escribe a la iglesia que está siendo perseguida, que está siendo atacada, que está siendo matada, para que se perfeccione la palabra. Déjeme decirle nuevamente, cuando habla de perfección o cuando yo estoy hablando de perfección, no estoy diciendo que no fallemos, que seamos perfectos, porque usted y yo, hasta que estemos en Cristo, llegaremos a nuestra perfección. Dice que nuestros cuerpos serán glorificados. Aquí, usted y yo, como dice, tenemos errorcillos, pecamos, nos equivocamos o no nos comportamos de la manera como nos tenemos que comportar. Y en esta parte de la Biblia, Santiago escribe a la iglesia para perfeccionarlos en la palabra, para decirles cómo tienen que tomar ellos la palabra de Dios, para decirles cómo tienen que vivir ellos la palabra de Dios. Y por lo tanto es para que nos diga a nosotros cómo usted y yo debemos de vivir en la palabra. La enseñanza de esta tarde, o si yo termino la predicación y el Señor me lleva y usted se queda aquí, déjeme decirle cuál es la enseñanza. Es que usted y yo aprendamos a vivir en la palabra. En realidad esa es toda la enseñanza, pero no voy a terminar aquí. Les voy a decir cómo es que debemos de llegar a vivir en la palabra. En este texto bíblico encontramos una porción de la Biblia que yo muchas veces lo hago en las oraciones. Digo que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
Pero aquí no hay. De Victoria para allá son los que a veces nomás la oyen, pero no la hacen. Aquí todos la hacemos. ¿Amén? Amén. Qué mentirosos, pero bueno. Fíjense cómo empieza. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Mire, déjenme decirle, porque de repente se me van al otro lado. Alguna gente, porque dice pronto para oír y tardo para hablar. Y muchas veces ahí decimos, ya está hablando del chisme. Mire, no es el tema aquí. Más adelante Santiago sí le dice a la iglesia, amárrense la lengua, en palabras de Santiago. ¿Sí? Que no seamos chismosos, nos dice Santiago más adelante. Pero aquí la enseñanza es la palabra de Dios. La primera enseñanza que encontramos para ser perfectos o perfeccionarnos en la palabra es escucharla. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Sabe cuántas orejas nos dio Dios? ¿Y boca? Y muchas veces la boca le gana a los oídos. No sé por qué, pero cuando alguien se porta mal, ¿qué le decimos? Me lo acaban de decir en la mañana. Es que usted debe de jalarle las orejas. Santiago por ahí empieza. Y algunos la tienen más prominente, más fácil de agarrarlas. Pero la enseñanza que nos da Santiago, todo hombre sea pronto para oír. La hermana Silvia nos dijo que oía la palabra de Dios una vez a la semana. Yo sé que la oye más veces, yo la conozco. Cuando viene a la iglesia, cuando está el pastor. Se tiene que preguntar, ¿qué tan pronto para oír la palabra de Dios está viviendo? Mire, a veces ni llegamos al culto a tiempo. ¿Qué significa pronto para oír? Es que estemos listos, que pongamos en primer lugar el escuchar. A veces lo he escuchado de Victoria para allá, aquí no. Lo he escuchado que empieza el culto o ya van a ser la hora del culto y cristianos de Victoria para allá. Todavía no, pero deja que pasen las acciones de gracias. Nadie me dijo. El Espíritu Santo. Apenas van en las acciones de gracias y faltan como 3 cantos. Algunos adredosos, adrede. Vamos a dejar que pasen los cantos y ya llegamos bien almorzaditos. Por si el pastor habla de su chirlón o de su tomahawk, a mí ya no me agarra descuidado. Necesitamos escuchar la palabra de Dios prontamente. Es de la manera. Seamos prontos para oír. Mire, pronto para oír, yo creo es que cuando nos levantemos, vayamos a su palabra.
a veces en la noche, ya se acabó el día, estamos sumamente cansados y nos ponemos a leer la Biblia. ¿Y sabe cómo la leemos? Con puros amén, bien dormidos. ¿No le ha pasado eso? Que está leyendo la Biblia Más de Victoria para allá. de Victoria para allá, aquí no pasa esto. Dice, fíjese lo que dice, debemos escuchar la Biblia como pronto para oír, tardo para hablar. Yo he escuchado hermanos que dicen, pues no dice la Biblia, que dice Dios, ayúdate que yo te olvidaré, que yo te ayudaré. Pues será en la tuya. En la mía no dice. Hasta le metemos el Quijote a la Biblia. No dice la Biblia, dice que no se caerá la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Si eso lo dice el capítulo 2 de Don Quijote de la Mancha, la Biblia no lo dice. ¿De veras? Tardos para hablar, somos re buenos para pelear, y más si son los católicos, acabo que ni saben de la Biblia. Lo checas. Sí, no saben de la Biblia y salimos buenos para hablar. Y hasta decimos, lo agarré a bibliazos, hermano. Necesitamos ser más oidores que habladores. Escuchar la Biblia es ser pronto para oír, es ser tardos para hablar. Mire, si nos vamos a nosotros mismos y si somos sinceros con nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto escucho y cuánto hablo? No se pongan contra las mujeres porque nos van a ganar, pero normalmente, sí, una mujer habla más palabras que un hombre, normalmente. Mi esposa diría, que no, yo no, tú hablas más que yo. Digo, bueno, yo porque predico. Tardos para hablar. Vaya, pensemos las cosas. Si lo que vamos a decir está en su palabra. Mire, yo he escuchado de Victoria para allá a hermanas diciendo, soy bien cristiana, pero que no toquen a mis hijos. Y peor, porque peor es peor que peor. Y si tocan a mis hijos, me van a conocer. Yo me imagino que sale el Chucky de la hermana o algo así. Pues no la conozco ya de años. Y me han dicho, me van a conocer. Dice la Biblia, pronto para oír. Y la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca el enojo. Pero cuando nos recordamos de este versículo, ya dijimos quién sabe cuántas sandeces. Perfeccionarse en la palabra de Dios tiene que ver con escucharla. Y escucharla tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar. Y dice, tardo para airarse. He escuchado cristianos, y a veces yo me he catalogado de esos. Hermano, no me haga cosas, porque yo soy de mecha corta. Y yo le digo, pues yo soy de mecha para adentro. ¿Sí ha oído ese dicho? O sea, cualquier problemita se enciende.
y para aplacarlos, ni con los bomberos. Fíjense, escucharla no quiere decir voy a la escuela dominical, me echo mi siesta de predicación y ya me voy. Eso no quiere decir escucharla. Ni siquiera quiere decir que usted lea el texto bíblico. Dice que aprendas caracteres personales de cómo debes de actuar. Ser pronto para oír, ser tardo para hablar y ser tardo para airarse. He escuchado hermanos que se enojan y les pregunto, ¿y por qué se enojan? Hay hermanos que no cooperan. Yo me quiero portar bien, pero no cooperan. Casi dicen, yo soy buena gente, soy bien cristiana, pero ellos deben de ser más cristianos que yo para comportarme correctamente. Tardos para airarse. El mundo quiere vernos pecar. Y la Biblia nos enseña a que debemos de guardar nuestro testimonio. La Biblia nos enseña que perfeccionarnos en la palabra no es poner la Biblia como almohada o abajo de la almohada y tenerla como un fetiche para que nos cuide de algo. Perfeccionarse en la palabra de Dios tiene que ver con ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La segunda enseñanza que nos da Santiago para perfeccionarnos en su palabra viene en el versículo número 21, diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primero déjenme decirle que Santiago aquí está tomando una figura. Si usted se fija, está tomando una figura que me va a servir para este punto y al punto que sigue. La palabra implantada pone de alguien que siembra, que pone la semilla y que se va a salir adelante. Y quiero que piense la figura que está usando Santiago, porque Santiago en este pasaje va a usar varias figuras. Y en esta primera usa aquel que va a sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan capítulo 14 que Él nos recordará todas las cosas. La segunda enseñanza que nos habla Santiago para perfeccionarnos en la palabra es recibirla con mansedumbre. Un sinónimo de mansedumbre es humildad. Humildad. Y un sinónimo de humildad es estar atento y no sentirte más que las demás personas, o una definición. Si usted y yo no recibimos la palabra con mansedumbre o con humildad, como dirían en la NASA, Houston, tenemos problemas. A veces creemos que nosotros tenemos más razón que la palabra de Dios. A veces nos queremos hacer
maestros de la palabra de Dios. Y no que enseñemos la palabra de Dios, sino que queremos enseñarle a la palabra de Dios. Queremos meterle a la palabra de Dios. Y mientras usted y yo no estemos humildes a la palabra de Dios, usted y yo no podemos ser perfeccionados en su palabra. Santiago dice, ¿cómo debemos recibirla con mansedumbre? Primero, desecha toda inmundicia. Desecha toda inmundicia. Yo tengo un conocido que era pastor, no era bautista. En la preparatoria fue muy amigo mío. Luego tomamos yo una doctrina, él otra doctrina, y los dos no éramos muy bien portados en la preparatoria, si me confieso, pero Dios nos llamó al pastorado. Y él se empezó a juntar con unas ovejas de mi rebaño, usando la metáfora, ¿verdad? Con unos hermanos que iban a la iglesia donde yo pastoreaba. Y resulta que este hermano pues era bastantito liberal, muy amigo mío, muy querido por mí. Y decía sapos, culebras y todos los adjetivos que puede llamarle a las malas palabras. Y decía, porque le dijo a mis ovejas, lo que pasa es que, él me decía Gabo, lo que pasa es que Gabo es bien religioso. Mira, una cosa es religioso y otra cosa es querer obedecer la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, sabemos que la Biblia nos dice que no debemos decir palabras ociosas, y muchas de estas palabras son ociosas, maldiciente. Y la Biblia nos habla. Y es por hablar en un pequeño, vamos a decir, un pecado. Pero la Biblia nos dice, desechando toda inmundicia. En los tiempos de nuestra iglesia, muchas veces al pecado le llamamos error. El pecado es pecado. Y tenemos que entender que hay cosas que no nos conviene y que Dios no quiere. Mire, Pablo nos enseña, y yo le doy muchas gracias porque no estoy en el oriente, pero Pablo dice, si a tu hermano le es pecado que comas carne, deja de comer carne. Y por eso yo le doy gracias a Dios que no estoy en el oriente. Aquí no es pecado comer carne. Porque podemos hacerle mal a la gente. Esa carne era considerada, o muchas veces era ofrendada a dioses paganos. Y si alguien miraba que comían de esa carne, diría, mira, estos hermanitos también están comiendo a lo dado a los ídolos. Tenemos que ser mansos. Y hay cosas que al parecer para ustedes y yo no parece pecado, pero tenemos que entender a ser humildes, tener mansedumbre, ser guiados por su palabra, respetar su palabra y actuar en su palabra.
perfeccionarnos en su palabra es recibirla con mansedumbre. Dice, desechando inmundicia. Luego dice, desechando abundancia de malicia. Cuando habla de malicia, está hablando de maleza. ¿Sabe por qué no limpié el jardín? Para darles la figura bien. No, hombre, ¿cómo crece la maleza ahorita con el agua? Debemos desechar la maleza de nuestro corazón. Cuidemos nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Cuidemos nuestro celular en la madrugada, nuestra computadora, cuando estamos solos. Desechando toda maleza o desechando la abundancia de malicia. ¿Usted cree que en el mundo hay malicia? Santiago parece que nos está viendo. Yo me fijo, oye Santiago, ¿dónde está? ¿Me están viendo qué? En los tiempos de Santiago también había abundancia de malicia. Cuidemos nuestras vidas. Y termina diciendo en este punto, porque recibirla con mansedumbre puede salvar vuestras almas. Mire, yo les pido, les animo a que estudiemos la Biblia, pero con pequeños pasajes, bien aplicados a nuestras vidas, bien entendidos en nuestras vidas, salvan nuestras almas. Nos lleva al conocimiento de la verdad. Nos lleva a entender lo que Él quiere en nuestras vidas. Recibamos la Biblia con mansedumbre. Mire, si usted y yo fuéramos mansos, si ustedes fuéramos humildes a la palabra, entendiéramos que en ella encontramos la vida eterna, que en ella tenemos abundancia de vida. Porque decimos, yo soy bien humilde a la palabra y la pongo en un estrado. Eso no es humildad. Humildad es creerla, recibirla y saber, entender que si estamos en ella, nuestras vidas serán bendecidas. Y si yo soy humilde a la palabra, la creo. Pero a veces digo, sí, pero de lejitos. Y si está de lejitos, ¿cómo la puedes creer? Recíbela con mansedumbre. Perfeccionar en la palabra es practicarla. Fíjese lo que dice Santiago, versículo 22 al versículo 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. La perfección en la palabra tiene que ver con practicarla, hacerla, llevarla a la obra. Ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor.
y pone una figura. Santiago, después de decirnos que no nomás oigamos, sino que hagamos, dice, porque este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Se ha visto en un espejo? Es decir, para peinarnos, ¿verdad? Hay que peinar. Yo digo poco pelo, pero bien peinado. Pero tú dices que crees en la palabra, pero te ves en el espejo y te olvidas cómo eras. ¿De qué sirve? Yo a veces me peleo con mi esposa por el espejo y le digo, es que ya tienes mucho en el espejo, me toca. ¿Para qué decir el espejo? Mire, que vaya todo pintado en su lugar. ¿Sí, verdad? Si no, ¿para qué? Hay unos que dicen, yo para qué, ya la traigo tatuado. Bueno, avanzaron. Pero esa es la figura que usa. La figura del espejo. Se considera en un espejo su rostro natural. Pero luego fíjese lo que dice. Se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. O sea, nada más se echó un vistazo. Olvidó lo que veía. Y por último, desobedece lo que hay en la palabra. Muchas veces leemos la Biblia todos los días, pero no sé nada para nosotros. De veras, muchas veces no hay nada que aprendamos de ella, porque nos hacemos religiosos. Creemos que ya leímos un capítulo, ahora sí, ya soy bien espiritual. Pero la Biblia dice, sé hacedor. Y no tan solamente oidor. Muchas veces yo he dicho en esta iglesia, ay hermanos, ya no sé qué hierbita hervirles. O qué versículos explicarles. Necesitamos tener la Biblia y saber que es nuestro espejo. Y la Biblia nos dice en qué estamos fallando. La Biblia nos dice en qué debemos de mejorar. Porque si usted oye no robar y se roba la feria, ¿qué es lo que está haciendo? No está tomando la Biblia como el espejo. Seamos hacedores de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la iglesia se reunía en el Nuevo Testamento en el primer día de la semana y levantaba las ofrendas para que no hubiera necesidad. Y la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen. Lo bueno es que estamos aquí. Pero algunos, muchas veces, nos dice la Biblia
Ah, sí, qué bueno, qué bueno. Necesitamos tomar la Biblia como nuestro espejo. Cada uno de nosotros, la Biblia es nuestro espejo para que nosotros actuemos, andemos y vivamos como dice ella. Santiago está diciendo a esta iglesia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se ve en el espejo y no le sirve para nada el espejo. ¿Para qué usamos el espejo? Posiblemente para quitarnos una manchita, ¿verdad? Pero imagínense, nos vemos en el espejo y vemos una mancha y decimos, ah, no está bien. A veces así somos. ¿Para qué quiere el espejo? Pues para limpiarse la mancha, ¿verdad? La Biblia es nuestro espejo. Y nos sirve para limpiar nuestras manchas, siendo hacedor de la palabra y no solamente oidor. El versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Perfeccionarse en la palabra es practicarla, y practicarla nos hace ser bienaventurados. ¿Sabe qué es bienaventurado, verdad? Bendecido o más que bendecido. Más que bendecido. ¿Usted quiere ser más que bendecido? La Biblia es clara. Haz lo que dice ella. La Biblia nos dice, ¿quieres ser bendecido? Haz lo que yo te digo. Obedece lo que yo digo. Y es la forma en que serás bendecido. Por último, y puedes decir amén o gloria a Dios, depende. Algunos dijeron amén, amén, amén. La perfección en la palabra es ligarse a Dios. Ligarse a Dios. Dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cómo es ligarse a Dios? Primero, refrena tu lengua. Santiago nos dice más adelante que es un miembro pequeño, pero que levanta grandes fuegos. Mire, la lengua ha destruido iglesias. Uno de los grandes problemas de la iglesia es la lengua y no la de vaca, que está bien sabrosa. Si no refrenas tu lengua, no te estás ligando a Dios. Esa religión no sirve. Pero no solamente se queda ahí en que frenemos nuestra lengua, sino habla de servir. Y habla dos características de servir. Dice, visitar a los huérfanos y visitar a las viudas en sus necesidades. Como iglesia, ¿cuántas viudas tenemos? 2 viudas. La hermana Ale, la hermana Valera. Necesitamos servir.
como iglesia, necesitamos saber de ellas. Si les duele un callo, si no les duele un callo, si están... Hermanos, eso es ligarse a Dios. Eso es ser ligados a Dios. Porque muchas veces creemos que ligarse a Dios es estar por mi culpa, por mi gran culpa. Eso no es ligarse a Dios, es servir, vivir la vida de cristiano, como lo dice la palabra de Dios. Nos pone, por supuesto, nos pone los ejemplos más claros a Santiago de su tiempo, lo que más había problemas en su tiempo. Había guerras y que abundaban, viudas y huérfanos. Perfeccionarnos en su palabra es aprender a servir. Decimos un dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mire, ni siquiera las tenemos lejos para servir. La necesidad de la iglesia, la necesidad de los que están afuera. Eso es ligarse a Dios. Primero, refrena tu lengua. Segundo, sirve. 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 O sea, estoy diciendo esta palabra con doble connotación. Necesitamos servir a la obra de Dios. No se trata de calentar sillas o bancas, de tomar lugares. Se trata de servir. Y para servir necesitas ser un discípulo. Un discípulo de Cristo. Santiago nos dice que es ligarse a Dios. Y dice, guardarse del mundo. ¿Dice eso, no? Guardarse. Sin mancha del mundo. Pues, guardarse del mundo. Sin mancha del mundo. Guardarse del mundo. O guardarse sin mancha del mundo. Como yo le digo a la iglesia, hermanos, el diablo no se aparece con cuernos, cola y feo. Se aparece en mi falda bonita y perfumada. O se aparece en... Ya William Lewis ya pasó de moda. ¿Cuál será el modelo? Ese nunca cambia el Chayanne. Ah, bueno, se aparece en Chayanne. Nunca cambia. Guardémonos del mundo. Es lo que dice Pablo. Guárdate del mundo. Perdón, Santiago. Guárdate del mundo. Y tantas cosas que hay en el mundo. Y no feas. Sí. Pero la Biblia dice, guárdate del mundo. El mundo ahora dice, sé lo que quieras hacer. Si tú quieres ser un caballo, sé un caballo. Mire, usted puede reírse de eso, pero eso es cierto. Sí, soy caballo. Hay personas que son en el día hombre, mujer y demonio. Sí, que dicen que son género fluido. Mire, y usted puede decir, no es cierto. Y eso puede entrar a la iglesia. O los cristianos lo están consumiendo. Guárdate del mundo.
posiblemente me echen a gobernación y todas estas cosas. Pero la Biblia es clara. Si te quieres perfeccionar en su palabra, lígate a Dios. Y ligarse a Dios, según Santiago, es amárrate la lengua. Bueno, refrena la lengua. Sirve. Visita a los huérfanos y visita a las viudas en sus necesidades. Y dice, guárdate sin mancha del mundo. Amén. Eso es ligarse a Dios. Muchas veces la gente dice, es que religión es mal. Religión, déjeme decirle, es bueno, porque religión es ligarse a Dios. Eso es la religión. La religiosidad es la incorrecta, porque te lleva a hacer cosas que crees que te vas a ganar el favor de Dios, o te hace creer que tú eres el súper espiritual. Esa es la religiosidad. La que dice que ama a Dios, pero que si avientan una pelota a su casa, la poncha y no la regresa. Eso es religiosidad. Porque la Biblia nos habla de que amemos los unos a los otros. Iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de todos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Necesitamos perfeccionarnos en su palabra. Y la Biblia dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para iraar. Entonces, escúchela. Perfeccionarse en la palabra tiene que ver con ser mansos o tener mansedumbre al escuchar la palabra. Creamos que en ella tenemos bendición. Creamos, entendamos que ella sabe más que nosotros. Ella es perfecta. Su palabra es perfecta. Es más cortante que toda espada de los filos. Perfeccionarse en la palabra es recibirla con mansedumbre. Perfeccionarse en la palabra es practicarla. Es practicarla. Que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Que sea nuestro espejo, que cuando nos enseñe una mancha de nuestra vida, nos limpiemos en ella. Decirle, Señor, aquí estoy, como hizo el rey David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Perfeccionarse en la palabra es ligarse a Dios. Y tiene que hablar, tiene que ver con que refrenes tu lengua, con que sirvas. Tú estás aquí con un propósito, tú estás aquí por un plan. No estás aquí porque a ti se te ocurrió venir. Dios tiene un plan para ti y quiere usarte para grandes cosas. Quiere usarte para el engrandecimiento de su reino. Lígate a Dios. Sírvele. Guárdate del mundo sin mancha. El mundo nos ofrece muchas cosas,
El mundo te ofrece, pero te quiere arrebatar tu vida. Guardémonos. Ahorita el pecado es bien facilito, nomás abre su celular y puede llegar. Prenda su televisión y puede llegar. Prenda su computadora y puede llegar. Guárdese del mundo sin mancha. Iglesia, hoy yo le quiero invitar a que tomen un compromiso de perfeccionarse en la palabra. Posiblemente usted como yo ha sido un poco negligente o algo negligente con la palabra de Dios. Pero hoy Santiago nos invita a que tomemos una decisión para perfeccionarnos en su palabra, para no andar en lo que nosotros pensamos, creemos o decimos, o lo que yo ya sé, sino que andemos en su palabra. Y hoy yo te invito a que te pongas delante del Señor en pie y le digas: Señor, aquí estoy. Sí he fallado. Sí he visto tu Biblia, tu palabra como un espejo, pero me he quedado con la mancha porque no le he tomado con mansedumbre. Pero hoy decido tomar tu palabra con mansedumbre y hoy decido ser obediente a tu palabra. Por favor, ayúdame. Por favor, Señor, dirígeme para que todo lo que viva, todo lo que haga, sea en tu palabra. Así que yo le pido que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a tener una oración. Y si usted quiere tomar hoy un compromiso de perfeccionarse en la palabra y pedirle a Dios que le ayude, yo le quiero pedir que se ponga en pie para que oremos juntos y digamos: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser perfeccionado en tu palabra y necesito que me ayudes. Si usted quiere ser perfeccionado, póngase en pie y vamos a orar. Bendito Padre, aquí estamos en pie. Tú nos has hablado. Hoy hemos escuchado tu palabra y la Biblia nos ha mostrado que hemos fallado, que no estoy perfeccionado en tu palabra. Pero hoy, Señor, me pongo delante de ti en pie y quiero suplicar de tu ayuda para ser perfeccionado en tu palabra. Por favor, ayúdame. Ayúdame a que la escuche con atención. Ayúdame a recibirla con mansedumbre. Ayúdame, Señor, a actuarla, a vivirla. Que me ligue a ti, Padre. Hoy me pongo en pie y te suplico que me ayudes. Dirige mi vida. Úsame. Tómame en tus manos. Hoy tomo la decisión de ser hacedor de tu palabra y no solamente oidor. Gracias por verme, por escucharme. Pido que me tomes en tus manos y me des de dirección. Gracias por esta iglesia y por los que se han puesto en pie y los que les has llevado tu palabra. Bendice nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Voy a sentarse, Dios bendiga.